Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Generalmente en este programa siempre tenemos literatura, tenemos teatro, tenemos cine. De hecho, hoy tenemos el Festival Cervantino, que es una delicia. Es como que en azul son todos Quijotes, de pronto todos hacen quijotadas, ¿no? Un festival extraordinario, realmente extraordinario. Tenemos el mundo del títere a través de Jano Villafañe y a través de recordar ese extraordinario titiritero. Pero los libros son un territorio muy, muy vasto. Anoche tuve la alegría o la desdicha, depende cómo se mire, de cenar con José Pablo Feynman y hablábamos de los libros, ¿no? Siempre nos peleamos, ¿no? No tenemos la mejor relación, pero nos queremos, pero siempre discutimos, ¿no? Y hablamos de que si uno ingresa en una biblioteca, podría no salir nunca más. Yo no estoy tan seguro como José Pablo. Yo creo que uno podría salir, podría volver a la biblioteca y por otra parte pienso que la vida y la biblioteca tienen que estar muy vinculadas. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el libro que le voy a mostrar es un libro muy, muy duro, pero es distinto a todos los libros que leí en mi vida, que no han sido tanto sobre el tema del aborto. Fíjese, Entre el crimen y el derecho, el problema del aborto. Es un tema que cuando uno ingresa a través del talento de Laura Klein es filósofa, Laura Klein es poeta, es escritora, uno ingresa en un mundo distinto. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir estoy a favor o en contra. No, nada en la vida se resuelve de esa manera. No es estoy a favor o en contra, no es ese el problema. Y Laura lo ve con precisión, lo ve con claridad. Por supuesto, todos tenemos nuestras ideas y sabemos, es casi un lugar común, ¿no?, que la gente más humilde es la que padece el problema, al menos de otra manera. Digo, no es que no haya sufrimiento en cualquier mujer que pasa por esta instancia, pero es cierto que la gente más humilde casi te diría que no tiene salida y muchas veces lo que le espera es lo peor, ¿no es cierto? O una infección o la misma muerte. Por lo tanto, hay una enorme hipocresía en el mundo con este tema. Por otra parte, muchos se ocupan, ¿no es cierto?, de la vida antes de nacer. Ahora cuando naces morite de hambre, soporta el capitalismo salvaje, en fin, arreglate como puedas. Bueno, todos estos temas, pero de una manera absolutamente diferente a como los hemos visto, están hoy aquí. En instantes vamos a hablar con Laura Klein a través de este libro extraordinario. Es también poeta, voy a mostrar el último libro de poemas de ella, porque mostrar libros en televisión es algo tan insólito, tan poco frecuente, que siempre hay que tratar de hacerlo. Y le muestro otro libro, Mitomanías. Está con nosotros Alejandro Grimson, ahí está en pantalla el libro. Lugares comunes. Yo a veces pienso que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? La educación en los 60 era fabulosa, las escuelas privadas son mejores que las públicas, todos estos lugares comunes que uno escucha todo el tiempo. Sigamos el caso chileno, por ejemplo. Qué ridículo, ¿no? Que se repita todo eso. Es el mundo según los medios, o el mundo según ese sentido común que indica que esto que decimos queda bien, entonces lo decimos, lo repetimos y lo seguimos repitiendo sin detenernos a pensar de qué se está hablando. Bueno, Mitomanías, que es el segundo libro en esta dirección, tiene que ver con esto, tiene que ver con desmantelar estos tópicos que aparentemente tienen sentido común. Pero ya mismo, sin perder un minuto, vamos a saludar a Laura Klein. Laura. Hola. ¿Cómo va? Estás? Bien, bien. ¿Bien? Bien. ¿Poeta? Sí. Poeta. Una relación con la palabra, con el peso de las palabras, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de aborto? Yo creo que en el debate del aborto muchas veces no se habla de
lo que hace que exista el aborto, que es el embarazo. Para mí esto fue como un gran, lo encontré después de años de pensar el tema, porque se habla se habla del embrión más que del embarazo. Se dice, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Llamativamente uno puede encontrar argumentos para argumentar que es un ser humano o para decir que no lo es. O sea, son los argumentos que se buscan para encontrar lo que se quería demostrar, ¿no? Si decís que es por la genética, decís que es un ser humano. Si querés demostrar que hasta los 3 meses no hay persona, decís que el ser humano se define por la sensibilidad o la conciencia o la autonomía cuando elegís otros momentos de la gestación posteriores. Entonces la ciencia no puede dictaminar. Entonces yo creo que el punto es que todo el debate del aborto está centrado en gran parte en el embrión, o si se habla del embarazo es como 2 individuos se empuja, ¿no? Pero una mujer embarazada no es una mujer más un embrión. Una pregunta, ¿se puede ser madre de un embrión? Sí. Cuando una mujer quiere tener un hijo, entonces si le pone nombre y avanza el embarazo, decide, ahí es madre. Ahora, si tiene un aborto espontáneo o decide abortar porque tiene un cáncer y prefiere vivir ella que dar a luz a un huérfano, después dice, perdí un embarazo. O sea, hay como una retroactividad y creo que el lenguaje cotidiano nos ayuda a pensar bastante cómo vivimos la cuestión del aborto. Incluso para la ley, en el Código Civil, en el viejo y en el actual también, pese a los cambios, hay personas desde la concepción, la persona por nacer. Pero si no llega a nacer con vida, no es una persona muerta. Se la da como que nunca existió. Si no, habría que anotarla en el registro civil, anotarla como heredero, hacerle un entierro, y esto se mantiene. La persona, si no nace viva, nunca existió como persona, no es que perdió sus derechos. ¿Por qué decís en tu libro que a favor o en contra obtura cualquier discusión? Porque en realidad no hay nadie que esté a favor del aborto. Claro, exactamente. ¿No? O sea, nadie. Es como nadie que, dice que qué alegría me voy a hacer un aborto. Nadie. Y cuando se dice a favor o en contra, es como una pregunta quemarropa que te ponen así como si fuera un interrogatorio y un arrinconamiento, entonces la gente tiene que responder. Pero en realidad no hay nadie a favor del aborto, sino es a favor de la legalización del aborto o de la prohibición. O sea, los que están en contra de que se legalice están a favor del aborto clandestino, porque abortos hay. Y la prohibición no disminuye ni un ápice la incurrencia del delito. No es como el homicidio, como lo comparan los que condenan a las mujeres, que la prohibición del homicidio disminuye la práctica de homicidas. Pero la prohibición del aborto no lo disminuye, no salva ningún embrión, aumenta la cantidad de mujeres muertas. ¿Por qué crees que el tema genera un debate tan feroz con palabras tan terribles como crimen, asesinato, vida? Y por otra parte, esto que yo decía al principio, ocuparse de la vida también, si no es molestia, también te podrías ocupar después que nació el niño, ¿no es cierto? El bebé, ¿no? Es como si ahí hubiera un tema que va más allá muchas veces de la discusión teórica, genera las barbaridades que en algún momento ha dicho la Iglesia Católica, el odio entre un grupo y otro, y algo que me sorprendió, que es cuando coinciden, que lo decía recién, abortistas, o no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? Y lo contrario. ¿Por qué coinciden? ¿Cómo aparece esto en tu libro? Y yo creo que lo que fui viendo es cómo hay un pensamiento binario que nos domina, no solo en el tema del aborto, sino en muchísimas cosas. El problema del aborto es como un prisma para ver cómo está organizado el pensamiento, las acciones, los grupos. Es totalmente transversal porque hay izquierda a favor del aborto y en contra, gente de derecha a favor y en contra, católicos a favor y en contra. O sea, la gente que aborta no son las mujeres que están a favor del aborto, digamos, son las mujeres que abortan, estén a favor o en contra de que se legalice. Y tenemos como... habría que pensar que incluso muchas veces estuvo permitido el aborto, por ejemplo, en la Grecia antigua, pero estaba prohibido cuando la mujer lo hacía contra la voluntad del marido. O sea que yo creo que se juega quién tiene el poder sobre la vida, sobre dar la vida.
Y dar la vida está ligado a dar la muerte. Y creo que esto no se soporta que quede en manos de las mujeres. Hay algo en tu libro que también me impacta, que es que vos decís que cada aborto es un hecho único, excepcional, casi te diría como cada acto de la vida, y esa es una diferencia interesantísima, bueno, venís de la filosofía, ¿no? En la palabra elección o decisión. La decisión implica un grado de violencia. Digo, cualquier decisión que tomes es una decisión, ¿cierto? Claro. Una elección parecería ser algo más light, ¿no? Sí. ¿Qué voy a comer esta noche? Claro. ¿Pastas o carne? Sí, yo creo que uno puede, con las elecciones, diría que uno puede elegir y puede no elegir. La decisión no podés no tomarla. O sea, creo que la etimología viene algo así de cortar la garganta, en francés también, trancher. O sea, la decisión es, estás en una encrucijada y es más, algo se toma en uno, la decisión. Una decisión se vuelve a tomar, es una encrucijada, como una encrucijada trágica en el sentido antiguo. Hay que acceder a tomar la decisión, porque si no la tomas, te entra por la ventana. Entonces, digamos, creo que ahí es una diferencia, porque la violencia que te impone tener que tomar la decisión de un embarazo que no quisiste tener, ya es una decisión que estás entre la espada y la pared. Digamos, ninguna mujer quiere abortar, ninguna mujer... la mujer que no tiene un embarazo no deseado, por ahí no lo quiere continuar y no es que quiere abortar, y tiene que tomar una decisión, violentada por ese embarazo que no deseó. ¿Qué ocurre con el Código Penal y el aborto que ocupa tu libro? ¿Y qué ha ocurrido, en tu opinión, si esto ha tenido algún cambio, el tema en la Iglesia Católica? La Iglesia dice que siempre prohibió el aborto. Es verdad, pero no por los argumentos que dice hoy. O sea, hoy la Iglesia no tiene argumentos religiosos. La Iglesia habla del ADN y no habla del alma. Habla de derechos humanos, del derecho a la vida, y no habla para nada de religión ni de moral, ni de anticonceptivos. Pero la Iglesia, y dice que la vida es sagrada, la Iglesia siempre dijo que la vida es sagrada por la vida en el más allá, por la vida en el cielo. O sea, lo sagrado no era la vida en este mundo, sino la otra. Entonces se mantiene la frase, la expresión, pero el sentido cambió absolutamente. Sabemos que la Inquisición, digamos, quemaba sobre todo brujas para que pasen, para que salven su alma, digamos, en el mundo, en la vida sagrada, la eterna. Entonces, mantuvieron la frase, y dicen siempre lo dijimos, cuando en realidad siempre condenaron el aborto por otro mandamiento, que es no fornicarás. Y era muchísimo más grande el castigo por fornicar que por matar, porque importaba el alma y no el cuerpo. Hay un texto que citás que me impacta mucho, ¿no? Como que en el acto amoroso no debería, no podría haber placer. Sí, esto fuera... Digo, y si no hay placer, ¿cómo se haría? Es una pregunta que hago para embarazar a una mujer, digo, desde un hombre casi es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se haría? Ellos dan una respuesta... O sea, me sacrifico, a ver, cierro los ojos y digo, bueno, o no después, me queda otra. O después aborreces el placer que tuviste. Hago un mea culpa. Claro, esa es la respuesta que están dando. Pero también igual la Iglesia hacía una cosa, que es que la mujer pobre tenía menos pena si abortaba por pobreza que si era por ocultar la fornicación. Y eso había una especie de piedad, digamos, que tenía la Iglesia con las mujeres, que hoy no tiene. En 1884 se endureció la postura con el aborto terapéutico. O sea, durante 300, 400 años, la mujer que quería tener un hijo y ese embarazo la llevaba a la muerte, la dejaban abortar. Hoy no. O sea, que es un endurecimiento extraño. Hay un caso en el libro, el caso de Nancy, en los Estados Unidos, de una chica que tiene un terrible accidente. Mi amigo Guillermo Sacomano diría terrible accidente del alma. Este no es un accidente del alma, este es un accidente en el cuerpo, terrible. Y queda en, no sé cómo llamarlo, estado vegetativo, ¿no? Y no se le permite, no se le permite salir de la vida si eso es vida, ¿no? Esta idea de que hay que vivir de cualquier manera es un poco delirante, porque cualquier persona que quede imposibilitada de tener una vida pasablemente buena, tiene derecho, ¿no? Me parece a mí, casi es una opinión, tiene derecho a desear la muerte. Digo, yo la desearía seguro, digo, me fascina la vida, pero bueno, me fascina la vida así, Claro, yo creo que es muy interesante la relación que haces, porque
la eutanasia hoy, o sea, antes el aborto estaba ligado a anticonceptivos, moral sexual, planificación familiar, y hoy cae en el saco de la bioética. Entonces se trata de quién tiene poder para dar la vida y para dar la muerte. Bueno, y también que en algún punto Claro. qué es la vida, qué significa vivir. Claro, claro. Pues, bueno, no sé, en una cama con un respirador, ¿te acordás de esta película maravillosa española? Sí. Que la enfermera ayuda al hombre a morir, el hombre estaba quieto y esto es una historia real. Digo, eso sería vida, ¿no? Me parece que también habría que discutir ese tema, el tema de la vida. Es que yo creo que lo que pasa es que no se permite a los particulares tener un poder sobre la vida. Es como que la democracia se define por tener el monopolio de la violencia. Entonces tenemos el argumento religioso, la cosa sexual, el control que tuvo siempre, las leyes las hicieron mayoritariamente los hombres, sobre el control de la posibilidad de dar vida y reproducirse, sobre el embarazo. Pero además a esto se suma que la violencia tiene que ejercerla el Estado. Entonces empezó con con el capitalismo, un control mucho mayor sobre la reproducción y sobre quién puede dar la vida y quién puede dar la muerte, y ahí se juntan la decisión de la mujer para abortar y la decisión de alguien que quiere quitarse la vida pero está pasando mal. ¿Tenés esperanza de que las cosas marchen mejor a partir del tratamiento en el Parlamento del tema? Mira, Spinoza decía que la esperanza es una pasión triste. Así que prefiero no tener esperanzas y luchar por las cosas que quiero. ¿Por qué decía eso Spinoza? Porque es verdad. Porque lo dicen las pasiones. Porque en el Conatus él habla de apostar a la alegría, ¿no es cierto? Claro, pero la alegría es lo que aumenta tu poder y la tristeza es lo que lo disminuye. Y la esperanza sería porque no tenés el poder de aumentar aquello que querés, de ir hacia lo que querés, te queda como una esperanza pasiva de que venga desde algún lado. Es casi como, contra la desesperación, la esperanza, ¿no? Las dos tienen la palabra espera adentro. Yo prefiero hacer que esperar. Decime una línea de tu libro de poemas y el título, porque lo dejé en la otra mesa. Se llama La comedia de los panes y empieza el primer poema: fue que yo estuve viva el año de la humillación. Qué bueno. ¿Ves cómo los poetas construyen con otra sintagma, ¿no? Construyen otras oraciones. Eso es maravilloso, como la función poética de Jacobson, claro. ¿No? Cómo se busca... Repetilo. Fue que yo estuve viva el año de la humillación. Maravilloso. Sos buena. Laura Klein, gracias. Gracias. Muchas gracias. Es Laura Klein, léala, hazme caso, léala. Es un libro diferente a todos. Tiene muchísimo material y se puede abordar y pensar el tema desde distintos ángulos. ¿Qué es lo que nos debemos? Una discusión verdadera, profunda sobre el tema. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos.